Les habla Pastor Eduardo Mamani Alanoca de La Paz, Bolivia. En esta ocasión les comparto, amigos y hermanos, lo que es referente al libro de Apocalipsis, y llegamos a lo que es el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y en esta ocasión específicamente nos basaremos en lo que ha sido la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1 al 7. Este mensaje trasciende tiempo y espacio para alcanzar su mensaje a toda la iglesia a lo largo de su existencia. Su propósito es de tener un diagnóstico para identificar a cada iglesia local en todo el mundo en su conducta y en su fidelidad a Dios. La iglesia en Éfeso era una iglesia activa, esforzada y ortodoxa, pero sin amor. Podemos ver en el primer versículo justamente Dios se pone en una posición absoluta porque Él es el autor del mensaje, Él es quien se dirige a la iglesia de Éfeso. Una forma muy particular de presentarse. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice en la segunda parte, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice el Señor. Dice esto, perdón. Entonces podemos entender a lo que se refiere cuando habla de las 7 estrellas, que habla de los ángeles, y cuando habla de los 7 candeleros, habla de las 7 iglesias. Y justamente podemos corroborar esa aclaración en el mismo libro, capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Justamente podemos ver también a través de algunos comentarios, diccionarios bíblicos y a través de lo que es el interlineal Ceballos, también podemos entender de que está dirigido a los pastores que estaban en las 7 iglesias de Asia Menor. Y la amonestación del Señor a la iglesia de Éfeso en el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ciertamente aquí podemos notar lo que Dios es omnisciente, que conoce todo absolutamente. No hay nada escondido delante de Él. Y justamente Él es también quien está elogiando a la iglesia de Éfeso, puesto que era una iglesia activa, trabajadora, una iglesia ortodoxa. Sin embargo, había dejado su primer amor, que veremos más adelante. En el versículo 3, justamente Dios también sigue elogiando y reconociendo lo que había pasado con la iglesia de Éfeso. Dice esto: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Este mensaje es dirigido a la iglesia del primer siglo que se levantó en el año 31 y estuvo hasta la muerte de Juan, que es aproximadamente en los años 100 después de Cristo. Es la iglesia que sufrió persecución, una iglesia sufriente. Justamente podemos ver que también Pablo y Pedro fueron asesinados por órdenes del emperador romano en ese tiempo, en los años 67 después de Cristo. Esta iglesia sufrió la destrucción en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito, ¿verdad?, quien destruyó Jerusalén. Y prácticamente la iglesia fue dispersada. No permaneció. En el versículo 4 y 5 nos dice de la siguiente manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí hay una confrontación muy seria. Que Dios dice: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el amor más importante. La iglesia había dejado de amar a Dios
pese que era una iglesia activa, esforzada, pero había abandonado lo más importante. Pues a Dios no le agrada que pueda trabajar de esa manera y lo confronta y hace un llamado al arrepentimiento. Pues la historia nos confirma que la iglesia de Éfeso no permaneció más. Vale decir que la iglesia murió. Esta es la advertencia. Cuando dice quitaré tu candelero de su lugar, justamente es eso. Que la iglesia puede ser cerrada, puede morir. ¿Y cuántas iglesias locales en el mundo han vivido y pueden también pasar por esta experiencia? En el versículo 6 es otro aspecto importante que nos resalta hablando de los nicolaitas. Justamente dice el Señor, lo confronta y lo dice: tú aborreces las obras de los nicolaitas, a lo que yo también aborrezco. Pero nos vamos a preguntar lo siguiente: ¿quiénes eran los nicolaitas? ¿Quiénes eran estas personas o quiénes son? ¿Qué hacían? Podemos decir que era una de las primeras sectas que quiso contaminar la pureza doctrinal. Una de las cosas que pensaban los nicolaitas, que todo lo que se hacía o en carne o físicamente no afectaba al alma. Ese pensamiento puede ser descartado justamente también por medio de las Escrituras, donde en Génesis 2, versículo 7, que el Señor nos declara a nosotros como una creación, pero como creación como almas vivientes, ¿verdad? Entonces también hay otro pasaje que en el mismo libro dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces el verdadero yo, el verdadero ser, es el alma viviente, que estamos en un cuerpo físico ciertamente. Entonces no va, las acciones corresponden al alma, el alma que pecare, ¿verdad? La iglesia de Éfeso reconocía el engaño y rechazaba, ¿cierto?, una iglesia celosa de la sana doctrina, pero había dejado su primer amor. Y justamente Dios hace el llamado no de sentido singular. En el versículo 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso termina hablando Dios diciendo a las iglesias. El mensaje es a las iglesias, en todo el mundo, en todo el tiempo. Bueno, hasta aquí hemos meditado algo de lo que es la carta a la iglesia de Éfeso. Que el Señor los bendiga. Paz de Dios.